Estás escuchando Instrucciones para Vivir en Japón, un programa donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. ¡Japonés chido! He visto el fantasma de un M varias veces. Las últimas fueron hace poco, una en el estanque Sarusawa y otra en las escaleras de la estación del tren. Sin embargo, ninguna de las dos ocasiones fue igual. Además, como un M tiene múltiples formas, no podría describirla tan fácil. Tampoco se trata esta de una aparición repentina o efímera, sino de una irrupción que cala en lo profundo del cuerpo, una presencia que, como pretendo explicar en este Instrucciones para Vivir en Japón, flota sobre el archipiélago. Gue, gue, gue. El agradecimiento perpetuo a la bandita del Patreon, a esta cooperativistas, a toda la banda cooperativista güey, que se tiende para que este chismecito siga su curso. Un agradecimiento perpetuo a la banda que se ha sumado recientemente, a la banda que ha vuelto, ¿no? Entre las tinieblas, güey, que estuvo al principio y que se desvaneció y ha vuelto. Y, güey, este Instrucciones es como llamarlo. Es más bien una reflexión. Tal vez sería Reflexiones para vivir en el Japón, ¿no? Quizás sería más prudente el nombre de este chismecito. Probablemente ya escucharon el chisme sobre un M, ya escucharon el chisme sobre un M, sobre esta muchacha cortesana, esta consorte de la familia Fujiwara que sirvió en la corte del emperador cuando Nara era la capital, por allá del siglo VIII. La historia de un M, como bien recuerdan, si es que escuchaban ese capitulito, pues digamos que es una historia que aparece en el Yamato Monogatari, donde hay muchas historias compaginadas de hace muchísimo tiempo. Historias que en realidad se cuentan a forma de chisme, por eso milito el Yamato Monogatari, pero que tienen una especie que se construyen también, ¿no? Más bien, se narran a partir de poemas. Son chismes contados como poemas. Lo cual lo hace pues una maravilla, ¿no? Es decir, el poder del chisme es tremendo. Entonces, bueno, en ese episodio les conté que fui a ver el festival de UNEM, ¿no? Y les contaba también un poco sobre, digamos que todo el contexto que gira en torno al festival de UNEM, a la figuración de UNEM como esta mujer que se arroja a la muerte, pero pues que no solo es eso, ¿no? O sea, no solamente es una figura que se arroja a la muerte y que después, ¿no? Se hace un texto en su honor, sino que tiene que ver con toda una tradición en torno en el imaginario japonés, en la narrativa japonesa, en la construcción de la nación, ¿no? Y en la fundación de sus historias, de sus mitos, que giran en torno a la mujer como alguien que en los límites de la negación de lo femenino o de lo que de acuerdo a la construcción de este universo de lo japonés constituye lo femenino o la mujer japonesa, se niega, ¿no? Y en esa negación se llega hasta el suicidio. Es la forma última para negar, digamos, que todas estas condicionales. Entonces, en el episodio les contaba algunos ejemplos, pero pues digo, la verdad es que son un montón de ejemplos donde se puede ver en novelas y demás. Sin embargo, a dónde va Instrucciones para vivir en Japón, este chisme para vivir en Japón, estas reflexiones para vivir en Japón, creo que no se limitan al archipiélago. Sin embargo, están basadas en un par de experiencias una que precisamente sucedió ese día que yo volví del festival Uneme Matsuri, y algún par más que han sucedido, digamos, que en este tiempo, pero que pues evidentemente, como ya lo mencioné, no se van a limitar al archipiélago. Y más bien me parece poderoso que podamos reflexionar aquí al respecto. Bueno, haz de cuenta que cuando iba regresando del archipiélago, iba regresando del festival Matsuri, Uneme Matsuri, allá en la benemérita Nara de Go-Daigo, pues me subí al tren y todo chilo, ¿no? Ahí en el trencito. Y era tarde porque terminó el festival, ha de haber terminado como a las 10 por ahí. Y pues todavía de regreso, hay unos puestos que se ponen ahí a orillas del estanque. En general, cuando hay festivales es muy común que se pongan puestos como tipo feria.
En lo personal, yo tuve mucho la oportunidad de ir muchas veces a Cámbaro, de ir muchas veces a distintas partes de Michoacán y a otras comunidades de Guanajuato a pasar pues, festividades. No sé exactamente, no recuerdo exactamente por qué fue así, pero así fue. E incluso en Querétaro, ¿no? A estas ferias ganaderas. Y entonces es muy común que en esos lugares siempre estén estos puestecitos, ¿no? Donde uno hace tiro al blanco, uno disparas y, ¿no? Y en el mejor de los casos te llevas un premio, en el peor baila la banda, ¿no? Y así tiquitín, tiquitín. Estos juegos donde uno lanza canicas, ¿no? Y latinas hay unos agujerillos, una especie de pinball con caniquita y en unos de estos artilugios de madera. Dardos donde truenas globos, pues no sé, juegos, ¿no? Juegos de feria, que bueno, yo digo juegos de feria, pero pues igual y hay muchas personas que dicen juegos de feria, güey, el Batman, pues no, más bien juegos de esa feria, ¿no? Donde también está ahí el pan de pueblo empolvado, ¿no? Por la terracería. Así, en muchas de las festividades, digamos que más locales, más pueblerinas del Japón, suceden que estos puestos son compartidos. Es más, me atrevería a decir que hasta las franquicias son compartidas, ¿no? Es como de, güey, ¿cómo se le dice eso? Francatarios, ¿no? Franquisatarios, hay una palabra, pero bueno. Seguro hay un sindicato, ¿no? De franquicias de tiro con rifle y bandas danzantes. Entonces, bueno, digamos que muchas de las ferias tienen eso y ese día, pues, de regreso a casa, pues fue, güey, pues que un sobita, güey, ahí, que un cervezquito, ¿no? Para apaciguar las emociones del festival que acababa de pasar. Y me subí al tren, ¿no? Ya me regresé acá al pueblo. Entonces, todavía eso había que tomar un camión y demás, pero fue justamente ahí, lo decía, ¿no? Este fantasma de un M toma múltiples figuraciones, porque no se trata necesariamente de una aparición que está reducida a la narrativa o a los lugares donde supuestamente se aparece el fantasma, ¿no? Sí, el espíritu y la fantasmagoricidad de estos personajes, sino que me parece que va más allá. Y es que ese día venía en el tren, me bajé del tren, ya era tarde, yo creo que eran como las 11, ¿no? Bueno, como un poquitito antes de las 11. Lo cual indica que pues para un lugar donde está bastante retirado, no solamente de la ciudad de Nara, en general, de la zona urbana, pues las 11 o poco antes de las 11 representa una hora en la que pues ya no hay mucha gente. Entonces me bajé del tren y junto conmigo todavía ese tren, todavía va hasta lo más, se sigue, casi hasta los límites septentrionales. Pero digamos, yo me bajé y en la estación donde me bajo normalmente, pues es un flujo más o menos, pero ya a esas horas pues no hay demasiado. Y entonces el vagón es un tren como de 8 vagones por ahí. Entonces yo iba en el último o en el primero, depende cómo se le mire. Pero bueno, iba en uno de los extremos. Y entonces vi que a la distancia se bajaron otras 3 o 4 personas. Sin embargo, entre estas personas iba una muchacha por su vestimenta de uniforme, pues probablemente en secundaria, ¿no? Algún momento de la secundaria. Y además de esa muchacha, había por ahí a la distancia otra muchacha, pero más lejos, y un vato. O sea, son las figuras que recuerdo, ¿no? Probablemente había alguien más, pero ahora entre mis recuerdos vagos, estas son las figuras que aparecen. Y entonces, bueno, me bajé yo en el último vagón, se bajó, digamos que este güey que recuerdo, traía un maletín con una mochilita como estas deportivas que la gente que gusta de ir a los gimnasios, pues probablemente lleva, ¿no? Pero traía, digamos que iba vestido de trajecillo o al menos de vestimenta así, ¿no? Salaryman. Entonces yo, ese güey, la muchacha por ahí de secundaria, por el tipo de uniforme, y una persona que iba más hasta allá, una muchacha que estaba más lejos, digamos que al otro extremo de donde estaba yo, ¿no? Entonces son 8 vagones, yo iba en el 8 y en el 1 seguramente, pero la muchacha de la secundaria y el vato iban probablemente por ahí en el medio, ¿no? Como en el 5, más cercano a donde estaba yo. Entonces, pues nada, las escaleras, digamos que las escaleras para subir para ir de la plataforma del tren a la salida de la estación, pues están más como al centro. Entonces íbamos caminando para allá y pues esta banda me quedaba pues, relativamente lejos. Sin embargo,
hay dos formas de subir. Una es una escalera normal y una escalera mecánica o eléctrica. Entonces, recuerdo mucho eso, o sea, como de verlos a la distancia y voltear a ver mi teléfono para ver qué hora era. Y vuelvo a voltear la mirada sin detenerme, sigo caminando. Y entonces pues, llega la muchacha, digamos que la muchacha secundaria, digamos que ahí a la escalera. Y el otro vato pues llega casi inmediatamente después que ella, ¿no? Casi a la par. Llega y se pone un par de escalones atrás. Y entonces iba caminando, digamos que en japonés se dice boto, que es cuando vas como en la lela, vas papando mosca, ¿no? Yo iba así, o sea, como con la mirada extraviada, esos que dices, güey, estoy viendo la utopía al horizonte o no estoy viendo nada, ya no sé qué estoy haciendo aquí, ¿no? Pero yo iba ahí caminando. Y entonces o sea, noté que este vato sacó su teléfono y lo puso en su mochila. Lo puso en su mochila y deslizó su mochila sutilmente en el escalón justo antes de la muchacha. Eso significa que si este güey iba un par de escalones atrás, pues no estiró la mano y puso ahí la mochila con el teléfono arriba. Me imagino por la distancia y porque es un fenómeno advertido en las estaciones de tren con la cámara del celular pues apuntando hacia arriba. Entonces, o sea, ver eso fue como de, güey, en todos estos años que yo llevo en el archipiélago no me había tocado presenciar algo así. O sea, es como en todas las estaciones de tren hay letreros donde siempre, no en todas las estaciones, porque hay estaciones donde les vale verga y no hay nada, ¿no? Hay estaciones, sobre todo las más transitadas, donde en las grandes ciudades particularmente recuerdo, en Osaka, en Tokio, en Kioto, en la estación de Nara, ¿no? Digamos que en las donde hay mucho tránsito de personas, no exclusivamente en esas, donde se anuncian nuestros letreros como de, güey, cuidado con la banda que hace chicán, chicán es acoso sexual, cuidado con la banda que hace chicán, pues cuídense de que pues esta banda que graba con sus teléfonos por debajo de las faldas de las personas o de las mujeres. Cuidado con tocamientos, con rozamientos, denuncias, o sea, denuncia esas cosas, ¿no? O sea, no que cuidado con las denuncias, denuncia todo eso, ¿no? Y pues cuidado. Síntoma de todo esto es que yo no conozco otro país, además de México, donde los vagones del metro y del tren tengan un lugar específico para mujeres. En Japón, al menos en las ciudades más grandes y en las que no son tan grandes también, digamos que a excepción de los pueblos donde a veces solamente va un tren con un vagón o dos vagones, normalmente hay vagones exclusivos para mujeres. Entonces, eso me parece muy sintomático de algo, ¿no? De una violencia muy real, ¿no? Muy, ya no solamente voraz, ¿no? Y salvaje en su formación, sino también repetitiva y continua. Entonces, pues nada, o sea, vi eso a la distancia y fue como de, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Y entonces me quedé, como que mi cuerpo se quedó un poco impactado, como de esto está pasando. Y yo seguí caminando y entonces me dio una extraña sensación y esta es una reflexión que quiero compartir. O bueno, más que nada es algo que me gustaría reflexionar con ustedes, porque creo que eso lo hace más nutrido, la compartición de perspectivas. Entonces, pues, o sea, de repente iba como de, güey, debería hacer algo. Es decir, todos los letreros que están ahí, que aparecen en todas las estaciones de tren, siempre dicen denuncia, ¿no? Denuncia, denuncia, denuncia. Pero siempre queda, al menos desde supongo desde las amistades feministas que tengo, desde la propia reestructuración de mi masculinidad, desde muchas cosas, mucho entorno, muchas experiencias, siempre queda esta cosa, ¿no? Como de, pero pues, es decir, este letrero en la estación no es muy claro, es decir, denuncia a quién denuncia, es decir, y la víctima, y que es la víctima o sea, no, es decir, yo voy a ir libremente y voy a denunciar, ¿no? Abiertamente, este sujeto está haciendo esto y la víctima, ¿qué pedo, no? Entonces me pareció como un momento muy, 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 o sea, sí, como muy confuso, porque, bueno, primero un momento muy violento para la víctima, eso es claro. Luego un momento como un observador, como alguien que está observando y como en inglés digan como bystander, ¿no? Que está ahí, pues esa sensación de que en teoría debería hacer algo, pero también no necesariamente.
Entonces, pues en realidad todo pasó muy rápido porque cuando acordé, pues ya habían llegado hasta arriba de las escaleras. Este vato agarró, pues dicho y hecho, su teléfono, lo guardó y se avanzó a paso veloz, ¿no? Yo lo iba viendo a este güey a la distancia mientras seguía caminando. Vio que lo venía viendo yo y se fue, ¿no? Así, pum, se peló. Yo digo, en ningún momento hice nada como de, güey, qué pedo. Solamente iba pensando iba reflexionando esto, que así como de, güey, qué pedo. Y la muchacha se fue hacia la salida, tiene hacia la derecha o hacia la izquierda. Ella se fue hacia la derecha. Y entonces salí yo también de la estación y justamente bajando las escaleras, porque subes primero para salir de la plataforma digamos que hacia la zona de trenes normales, que diga hacia la zona de los pasillos para, digamos que, donde te puedes redireccionar a cualquier andén. Luego hay que bajar hacia la calle, ¿no? Digamos que la estación está levantada sobre una plataforma flotante. Entonces, bueno, bajé las escaleras para salir a la calle y ahí estaba la muchacha, estaba parada. Y entonces fue como que algo nació, o sea, fue algo, no me lo explico porque no sé de dónde salió eso, ¿no? Puede ser que haya salido de los dedos de mis pies, de mi cabeza, de la reflexión, no sé, pero fue como, instintivamente fue como de, hola, podemos hablar un minuto, perdón la irrupción súbita de que este esperpento, de que este atropello de la sociedad te dirija la palabra, ¿no? Aquí afuera de la estación de tren, de forma muy repentina. Y la muchacha muy amable fue como de, sí, ¿qué pasó, güey? No me dijo, ¿qué pasó, güey? Pero muy amable, como, sí, claro, no, ¿qué pasó? Y le dije, güey, bueno, no le dije, güey, pero fue como, güey, me dijo, no estoy seguro que lo que estoy a punto de decir sea relevante que yo te lo diga, o no sea, probablemente lo que estoy cometiendo es un absurdo, no lo sé. El caso es que yo iba caminando a la distancia y la persona que iba detrás de ti me pareció que grabó con su teléfono celular mientras subía por las escaleras. Me pareció que lo más importante que yo podía hacer como alguien que está presenciando esto, que claramente es violencia, era venir contigo y decírtelo a ti. Más allá de ir a denunciarlo directamente a la estación o más allá de decirle algo, te lo vine a decir a ti, en el sentido de que cualquier cosa, yo soy un testigo de que esto pasó. Me parece que la persona, y que, pues, no sé, nunca lo había visto, pero bueno, quien llega a esta estación a las 11 de la noche, parece claro que es porque regresa de alguna u otra manera asiduamente a estas estaciones. Entonces, pues nada, solo que sepas que yo vi y que cualquier cosa, pues nada, si en algo puedo ayudar, como dentro de esta especie de testigo, pues bueno, aquí estoy, ¿no? Y la muchacha se me quedó viendo así con cara de con una cara genuinamente muy amable, y me dijo, con una sonrisa, me dijo, güey, muchas gracias, no te preocupes, no te preocupes, muchas gracias, qué chido, y vives aquí, ¿no? O sea, como cambió muy rápido el tema. Y pues claro, me pareció que evidentemente todo esto que acaba de pasar para mí es como del, no mames, no, güey, es como, esto, o sea, ¿por qué? Pinche vato, güey, ¿por qué está pasando esto? Sin embargo, esa es la perspectiva de alguien que no tiene que vivir con esta violencia estructural y permanente. Sin embargo, la reacción de ella, después de reflexionarlo camino a mi casa, era como, pues claro, güey, pues ella seguramente es una persona que ha pasado por esto, y no lo digo porque más bien, porque es una estadística, porque estadísticamente así está registrado en este país. No necesariamente es algo que se reporte en las noticias a diario, ni que se reporte como en los panfletos turísticos, porque ningún país lo admite como tal. Sin embargo, pues la violencia estructural está y llega también a sus casos más extremos, que es el asesinato de mujeres, al feminicidio. Japón es uno de esos países, no alcanza las cifras de México y otros países del mundo, sin embargo está ahí. Entonces, al hablar con ella, pues claro, me quedó esa sensación, pues que evidentemente lo que acababa yo de presenciar para ella era algo que muy probablemente es recurrente, y es así. Entonces, cotorreamos como 2 minutos, muy chida, como pues, yo pues, sí, vivo por acá, pues ahí, luego a ver si nos encontramos por acá, y pues qué chido, un saludazo. Y pues que estés chilo. Y ya, nos despedimos y nos fuimos. Y esto me pareció una reflexión muy poderosa, habiendo sido el mismo día que pasó un M Matsuri. ¿Por qué es eso? Creo que esta especie
de historia sobre la violencia eh, estructural, que además parte desde las historias fundamentales, ¿no? En la construcción del Estado-nación japonés, pues está ahí, ¿no? Esa violencia. Y me recuerda a otros casos que he vivido en el archipiélago en general. Hubo una vez, por ejemplo, acá en el pueblo, que un vato, no sé quién fue, porque no lo dieron a conocer en las noticias, o sea, en las noticias locales, ni en los chismes locales, no sé quién haya sido, pero en el ayuntamiento se descubrió que había una persona que había puesto y que había instalado unas cámaras en los baños de mujeres y que había estado grabando por algunos meses, pues a través de esas cámaras. Eso lo descubrió una muchacha, obviamente lo denunció, y a partir de las grabaciones de las cámaras se pudo dar pues con quién era el responsable, ¿no? Las cámaras o sea, esas cámaras puestas ahí y las cámaras de seguridad del ayuntamiento. Entonces, pues claro, o sea, es como de, güey, no, o sea, eso y cuantiosas veces he visto cosas en los trenes que pues evidentemente te deja claro que es algo que está ahí. Y creo que después de todo, pues claro, güey, tiene que ver mucho con la falta de reflexión sobre las masculinidades. Tenemos por ahí un chismecito decento en el que reflexionamos un poco, la verdad es que muy brevemente, sobre las masculinidades en general, sobre la reconfiguración de lo masculino o de uno como entendiéndose como hombre o como esta masculinidad estando en el Japón, porque pues hay muchas cosas que atraviesan el archipiélago, que lo atraviesan de forma diferente a como nos atraviesan o me atraviesan a mí en México. Sin embargo, hay muchas cosas que son comunes y son compartidas y que no son y no exclusivas de esto, sino que es de un sistema patriarcal que en el caso de Japón pues funciona muy explícitamente. El emperador es el padre de la gran familia japonesa, ¿no? Ya de entrada está así narrado. Y yo creo que hay una necesidad muy, muy poderosa de que incluso en la banda que pasa en un tránsito breve por el archipiélago, prolongado o breve, y en la banda que consumimos el cine japonés, el anime japonés, o bueno, la cultura popular japonesa en general, y que tenemos una gran variedad de programas, ¿no? De series y demás, en los que vemos, no sé, veo Yu Yu Hakusho, por ejemplo, ¿no? Una serie pues, de antaño, pero pues digamos que esos años del anime, ¿no? Donde, y no es algo que haya desaparecido, pero donde ves eso, ¿no? O sea, un vato que le levanta la falda a la morra y la morra se voltea y le da un cachetadón, ¿no? Y el otro se ríe, jijiji, y le dices broma, güey. Y la otra morra así como de jajaja, así, pues, no, más bien la otra morra como de, güey, pinche pendejo, ¿no? Y después se va y se sonroje y dice, jijiji, es que me gusta este güey, ¿no? Y así. O sea, ese tipo de cosas son las que por años se ha estado reproduciendo y que se siguen reproduciendo solamente de otra manera, ¿no? Aunque las estéticas de la masculinidad cambian, ¿no? Y entonces nos sugieren que la masculinidad también puede ser el maquillaje y la estética también puede ser la cirugía en rostros y la estética también puede ser, tiene múltiples cuerpos, o bueno, no múltiples cuerpos pensándolo en contraste con México, ¿no? Es decir, acá estas masculinidades también son masculinidades, pero la tuya no es la chida, ¿no? No es la chida, la chida es esta. O sea, aunque hay una variación, digamos que en la estética de las masculinidades, el trasfondo a mí me parece que no cambia demasiado o no cambia. O solamente cambia, pero estas partes más tétricas como la violencia, en todos sus sentidos, en todas sus expresiones. Hay un capítulo, creo que es en el de Idol, donde un poco abordamos de eso. Todas las formas que tiene la violencia desde esta formulación de las masculinidades. Pero bueno, esta fue una reflexión brevísima sobre algo que tenemos, que me parece necesario, muy necesario replantear, y que me gustaría que este espacio del chismecito sobre todas esas cosas que no pueden ser japonesas, donde este espacio con la banda cooperativista pueda ser también un espacio de reflexión sobre las masculinidades. Así que pues nada, ya vendrán más chismecito y por lo pronto pues güey, un abrazo, que estén muy chilos, el agradecimiento perpetuo a toda la banda que apoya el chisme y que nos permite seguir haciendo cosas y reflexionar sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Un saludazo y Gokuro-sama desu.